a Jesús. Elijo a Jesús. Solo tú, Jesús. Yo elijo a Jesús. Bienvenido sea en el nombre del Señor, porque el Señor es bueno y su misericordia dura para siempre. Es un placer estar con usted una vez más aquí en el programa Lecciones que Transforman. Reciba un fuerte abrazo de mi parte. Usted que está en casa o quién sabe está en casa de un amigo o un familiar o en el trabajo. Tal vez está pasando un momento muy difícil de salud y está en un hospital o en una clínica. O de repente está en un asilo o en una cárcel, en una ciudad grande o en una ciudad pequeña. Mi querido amigo, amiga, donde usted se encuentre, siéntase abrazado en este mismo instante por Dios, por los ángeles, por mí y por todos los que estamos conectados en este momento a través del Internet. Muchas gracias por separar este tiempo para estudiar la Biblia con nosotros a través de la lección de escuela sabática. Usted no está perdiendo el tiempo al separar este momento. Al contrario, usted está invirtiendo su tiempo para gozar en un futuro cercano de la presencia de Jesús por la eternidad. Así que, una vez más, le doy la bienvenida al programa Lecciones que Transforman. Quiero recordarle también compartir el estudio de hoy con sus familiares y amigos para que ellos también tengan la oportunidad de conocer el mensaje bíblico. No olviden que la palabra de Dios hace milagros y transforma los corazones de las personas. Lo hace conmigo, lo hace con usted y de seguro que lo hará con los que le rodean. Por eso comparta, por favor, esta transmisión. También quiero ofrecerle de manera gratuita esta preciada guía de estudio de la Biblia que para este nuevo trimestre lleva por título Isaías, consolaos pueblo mío. Si lo desea, usted solo tiene que dejarme un comentario en este momento solicitándola y al terminar esta transmisión le estaré enviando a su Messenger sin costo alguno. Siéntase libre, por favor, también compartir esta guía con sus familiares y amigos. Así que anímese y solicítelo ahora mismo. Muy bien, ahora sí vamos a iniciar el estudio de hoy. Tenga lista, por favor, allí su Biblia. Tenga lista su lección de escuela sabática y tenga lista su cartuchera con sus resaltadores para resaltar los versículos que leeremos, sus lapiceros o lápiz y su cuaderno para escribir las ideas importantes que escuche en el estudio de hoy. Todo esto le va a ayudar en su aprendizaje de la Biblia. Vamos a orar para iniciar el estudio de hoy. Querido Señor, muchas gracias te doy porque nos reuniste una vez más aquí. Qué bueno, oh Padre, que tú nos hayas dado esta nueva oportunidad para seguir aprendiendo más de tu palabra. Bendice a cada amigo que está aquí conmigo, que ha separado este tiempo para escuchar tu voz, para acercarse más a ti. Bendícelo, Señor, abundantemente. Ilumina nuestra mente, por favor. Te pido en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, querido amigo. Si tú acabas de ingresar, sé bienvenido a Lecciones que Transforman. Gracias, Claudia Portales.
Maricel Hurtado, Oneida Orgueta, Josefina Lara, Edith Torres, Elvira Calderón, Claudia Portales, Josefina Lara, bueno, ya saludamos, José Alberto Santa Cruz, Vicente Torres, María Elena Huamaní, también está con nosotros el doctor Hugo Malca. No olviden de, por favor, compartir esta transmisión, ¿sí? Para estudiar con los demás también. El estudio de esta semana se titula Crisis de Liderazgo. Estamos analizando la crisis de liderazgo de Judá y los tristes resultados posteriores. El énfasis de nuestro estudio durante esta semana es Isaías capítulo 1, especialmente los 3 primeros versículos. ¿Qué es lo que hemos estudiado hasta aquí? Bueno, comencemos leyendo Isaías capítulo 6, versículo 1, que es el versículo base de la semana. Lea conmigo, por favor. El año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Amigos, el primer versículo de Isaías capítulo 6 menciona que Isaías tiene una visión del Señor sentado sobre un trono y que la visión ocurre en el año que murió el rey Usías. Por lo tanto, la visión estaría fechada aproximadamente entre los años 740 y 739 a.C. Pero ¿por qué el profeta se refiere en este capítulo a la muerte del rey Usías? ¿Acaso solo es una simple referencia histórica? Bueno, lo que pasa, en realidad, es que el profeta Isaías, al aludir al famoso rey, quiere contrastar al rey humano con el majestuoso y glorioso rey del universo. Y es que la santidad es una de las principales características de la realeza soberana, del rey del universo. El segundo libro de Crónicas nos brinda un bosquejo del reinado del rey cuya muerte se menciona en Isaías capítulo 6. Segunda de Crónicas, capítulo 26, destaca ampliamente la gloriosa carrera de Usías durante su reinado de 52 años sobre Judá. Entre otros logros notables, el currículum vitae del rey incluye estratega militar y la consiguiente expansión de territorios. También incluye la formación de un ejército bien equipado, la invención de tecnología militar, prosperidad material en su territorio y su gloriosa fama. Sin embargo, el mismo registro grandioso que está en Segunda de Crónicas capítulo 26 agrega un detalle sombrío y pernicioso sobre la vida del monarca. Segunda de Crónicas capítulo 26 versículo 16 dice que cuando Usías ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Cuando Usías entró en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso, obviamente los sacerdotes se opusieron a la intención del rey. Le advirtieron que no le correspondía ofrecer incienso porque eso era obra de un sacerdote y no de un rey. Y así que le dijeron, salga usted ahora mismo del santuario, por favor, pues ha pecado y el Señor no lo va a honrar. En otras palabras, los sacerdotes le dijeron, lo que usted hizo no le agrada al Señor, por lo que en lugar de gloria, el rey tendrá lepra hasta su muerte. Cuando el rey Usías escuchó la sentencia de parte de Dios a través de los sacerdotes, en vez de humillarse y pedir perdón, se llenó de ira porque se le reprendía así a él, que era el rey. Y mientras estaba allí de pie, en airada rebelión, se vio repentinamente herido por el juicio divino. Apareció la lepra en su frente. Y cuando eso sucedió, huyó espantado para nunca volver a los atrios del templo. Hasta el día de su muerte, algunos años más tarde, permaneció leproso.
como vivo ejemplo de cuán insensato es apartarse de un claro "así dice Jehová". Todos los años que hizo bien las cosas no le sirvieron de nada ni como excusa por el pecado de presunción con que manchó los años finales de su reinado y atrajo sobre sí el juicio del cielo. Por lo tanto, referirse a la muerte de Usías, como lo hace Isaías en el capítulo 6, es evocar a un rey próspero y glorioso, tal vez solo superado por los dos últimos reyes de la monarquía unida. Sin embargo, la gloria de Usías termina en lepra y por lo tanto en muerte. Apreciados hermanos, esto nos da una gran lección para cada uno de nosotros. Y es que cuando servimos a Dios, debemos hacerlo siempre recordando que nosotros solo somos simples seres humanos, llenos de falencias, aun cuando tengamos habilidades y capacidades sobresalientes. Todas las habilidades y capacidades no son fruto de nuestra inteligencia y experiencia, son resultado de la misericordia y bondad de Dios para con nosotros. Sin Él, sin Dios, nada podríamos hacer. Sin Él estaríamos perdidos. Él es quien nos da la fuerza para lograr lo que nos proponemos. Así es como nos deja en claro Dios mismo a través de Moisés en Deuteronomio capítulo 8, versículos 11 al 20. Lea conmigo, por favor. Tengan cuidado de no olvidarse del Señor su Dios. Cuando hayan comido y estén satisfechos y vivan en las buenas casas que hayan construido y vean que sus vacas y ovejas han aumentado, lo mismo que su oro y su plata y todas sus propiedades, no se llenen de orgullo ni se olviden del Señor su Dios. No se les ocurra pensar: toda esta riqueza la hemos ganado con nuestro propio esfuerzo. Deben acordarse del Señor su Dios, ya que ha sido Él quien les ha dado las fuerzas para adquirirla. Pero si se olvidan ustedes del Señor su Dios, yo les aseguro desde ahora que ustedes serán destruidos por completo. Amigos queridos, de estos consejos Usías definitivamente se olvidó y fue destruido. Y lastimosamente no solo él sufrió, sino también la nación a quien él lideraba. La muerte de Usías marca una gran crisis en el liderazgo del pueblo de Dios, porque a partir de allí la nación asiria se convirtió en una superpotencia invencible que amenazaba la existencia independiente de todas las naciones del cercano oriente. Queridos hermanos, recordemos siempre que todos, de alguna manera, lideramos algo o a alguien y estamos aprendiendo de nuestro liderazgo, que debe ser humilde, reconociendo que nosotros solo somos administradores de Dios y que dependemos de Él para todo. Cada decisión que tomemos debe ser guiada por la palabra de Dios, porque si tomo decisiones de acuerdo a mi voluntad, las consecuencias serán catastróficas, lastimosamente. Recordemos siempre las palabras del apóstol Pablo registradas en Hechos capítulo 17, versículo 20, que dice: en Dios vivimos, nos movemos y existimos. En otras palabras, sin Dios nada somos y nada podemos hacer. Esta gran verdad nunca deberíamos olvidar. ¿Usted tiene una empresa? ¿Tiene dinero? ¿Tiene una gran casa o varias casas? ¿Tiene muchas comodidades? ¿Tiene títulos profesionales? ¿Tiene una buena familia? Bueno, mi querido amigo, alabe a Dios por lo que usted tiene y reconózcalo como el dador y el dueño supremo de todos sus bienes y bendiciones, porque Él es quien le dio las fuerzas y la vida para lograr lo que posee. Usías y otros personajes de la Biblia y del mundo han olvidado esta verdad y han fracasado. No caigamos en el mismo error que ellos. La fama y el esplendor son grandes atractivos para muchas personas. El rey Usías
Es un ejemplo perfecto de alguien que codicia ambas cosas. Su intrusión en el templo puede considerarse una actuación audaz, pero su accionar va en contra de la voluntad revelada por Dios. Su comportamiento es un insulto a Dios y una blasfemia a su santo servicio. El pecado que tuvo resultados tan desastrosos para Usías fue un acto de presunción, violando una clara orden de Jehová de que ninguno, sino los descendientes de Aarón, deberían oficiar como sacerdotes. El rey entró en el santuario para quemar incienso en el altar. Mi querido hermano, hermana, si usted ocupa un puesto de liderazgo en su iglesia, piense en todo lo que esto implica. ¿Con cuánta fidelidad usted está atendiendo las cosas sagradas del Señor? Esta es una pregunta para reflexionar y solo usted tiene la respuesta. Ahora, entonces el profeta Isaías menciona la muerte del rey Usías, a quien la Biblia también llama Azarías, para hacernos saber que el pueblo de Dios entró en una época de crisis de liderazgo. Después de un reinado largo, estable y próspero de 52 años, Usías finalmente falleció aproximadamente en el año 740 a.C. Isaías era un joven cuyo ministerio comenzó cerca del final del reinado de Usías, por lo que nunca había conocido a nadie más que a Usías como rey. El joven profeta Isaías se preguntaba, ¿qué pasaría ahora? No había parlamento ni congreso, por lo que el destino de Judá dependía del carácter, la capacidad y el coraje del hijo y sucesor de Usías, llamado Jotán. Ahora, en contraste con la experiencia del famoso pero deshonroso rey Usías, el profeta expresa la gloria del Señor en Isaías capítulo 6, versículo 1. Dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono. Vale la pena señalar que todas las palabras que siguen al sujeto Señor apuntan a la posición exaltada de Jehová, el Rey del universo. Aquí Isaías utiliza la expresión Señor, que en hebreo es Adonai, dejando en claro que se refiere al gobernante soberano. ¿Y por qué menciono este detalle en relación al nombre de Dios que aparece aquí en Isaías capítulo 6, versículo 1? Lo menciono, hermano, porque este detalle ayuda a aumentar el contraste entre el Señor y el gobernante terrenal de Judá. El Señor todavía está sentado en su trono. En otras palabras, permanece en su trono. Otros reyes han pasado y pasarán, pero el dominio del Rey del universo es dominio eterno que nunca pasará, dice Daniel capítulo 7, versículo 14. El profeta Isaías enfatiza que el Señor está sentado y el borde de su manto llena el templo, lo que significa que la presencia del Señor satura el templo. Además, los seres celestiales adoran delante de él. Isaías capítulo 6, versículos 2 y 3 dice, unos seres como de fuego estaban por encima de él. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas se cubrían la cara, con otras 2 se cubrían la parte inferior del cuerpo y con las otras 2 volaban. Y se decían el uno al otro, Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Amigos, aquí podemos ver una imagen similar en Apocalipsis capítulo 4, versículo 8, que dice, cada uno de los 4 seres vivientes tenían 6 alas, y estaba cubierto de ojos, por fuera y por dentro, y ni de día ni de noche dejaban de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, y es, y ha de venir. Tanto en las visiones de Isaías y Juan, la santidad trascendente de Dios es un aspecto básico de su mensaje.
Dios es santo y exige santidad a su pueblo. Una santidad que le dará solo si se arrepiente, se aparta de sus malos caminos y se somete a Él con fe y obediencia. Pero ¿qué más implica la santidad de Dios? Amigos, la santidad de Jehová significa la esencia parcialmente oculta de su ser, su trascendencia absoluta, la perfección divina que lo separa de su creación, una distinción en esencia y en carácter y su majestad moral. La santidad es la esencia del ser de Dios, pero esa esencia no está completamente oculta porque se revela, en parte, en su gloria que llena toda la tierra. A medida que su presencia llena el templo, es su gloria la que llena la tierra. Dios es un Dios santo, hermanos, y exige santidad a su pueblo, una santidad que le dará solo si se arrepiente, si se aparta de sus malos caminos y se somete a Él con fe y obediencia. Los serafines manifestaron la importancia primordial de conocer plenamente la incomparable santidad del Señor, quien es el majestuoso objeto de adoración. Solo Él es intrínsecamente santo. Toda otra santidad adjudicada a personas, lugares o cosas es secundaria y deriva de una conexión con Él. Su santidad abarca todos sus atributos, incluido, entre otros, su inmortalidad inherentemente única, su poder para crear de la nada, su capacidad para percibir todo y su carácter de amor abnegado. Como Dios de amor, todo desamor es igual a egoísmo, y el egoísmo es igual al pecado, que es el enemigo supremo de Dios. Como creador, Él es la fuente de la vida, por lo que la muerte que resulta del pecado le es ajena. Por otro lado, si los serafines puros y sin pecado, de esplendor sobrenatural, que poseen tal poder que sus voces de alabanza sacuden los cimientos de piedra, cubren su rostro cuando están ante la presencia del Santo, Señor de los ejércitos, cuán reverentes deberíamos ser nosotros cuando nos acercamos a Él en nuestra devoción privada o en una casa de culto. Isaías reaccionó exclamando: ¡ay de mí! Voy a morir. He visto con mis ojos al Rey, al Señor Todopoderoso. Yo que soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Hermanos, amigos, si el gran profeta Isaías estaba asombrado y afectado por una sensación de indignidad tan profunda, ¿cómo podemos responder nosotros sino clamando como Él? Si Él se identificó como un pecador entre su pueblo pecador, ¿podemos nosotros permanecer distantes de nuestros pecados y echar la culpa a los demás? Por eso cuando un cristiano vive apuntando a otros como gente más pecadora que él, ese cristiano está totalmente fuera de foco, está totalmente ciego. Su actitud demuestra que está lejos de Dios porque no se da cuenta de lo inmundo e impuro que es. Mis queridos hermanos, nunca olvidemos que el que dice que no tiene pecado o no es muy pecador como su prójimo es un mentiroso, y además le hacemos quedar como mentiroso a Dios porque Él mismo dice que todos hemos sido destituidos de la gloria de Él por haber pecado. Recordemos que el que se enorgullece es humillado y el que se humilla es enaltecido. El humilde es perdonado, el orgulloso es condenado. Así de simple y clara es la verdad bíblica, hermanos. Ni más ni menos. Mientras Isaías contemplaba esta revelación de la gloria y la majestad de su Señor, la Biblia dice que se quedó abrumado por un sentido de la pureza y la santidad de Dios. Cuán agudo contraste Isaías notaba entre la incomparable perfección de su Creador y la conducta pecaminosa de aquellos que, juntamente con él mismo,
se habían contado durante mucho tiempo entre el pueblo escogido de Israel y Judá. El impacto de la santidad del Señor es tal que Isaías se considera arruinado porque según él es inmundo. El contraste es claro entre él, un ser inmundo, y Dios, un ser limpio, puro y santo. Pero afortunadamente para Isaías y para nosotros, hermanos, el carácter sagrado del amor de Dios incluye la misericordia hacia personas defectuosas, cuyos labios no son dignos de alabarlo, de hablar ni de contarles a otros acerca de él. Alabado sea el nombre de nuestro maravilloso Salvador por eso. Mi hermano querido, ¿se ha puesto a pensar qué sería de nosotros si Dios no fuera bueno y misericordioso? Con toda seguridad que hace rato ya estaríamos fulminados como Sodoma y Gomorra. Sí, amigos, porque cada instante pecamos consciente e inconscientemente y nos manchamos de inmundicia. Así que debemos estar cada instante agradecidos a Dios por su bondad y misericordia. Isaías declara, en ese momento, Isaías capítulo 6, versículo 6, en ese momento voló hacia mí uno de los serafines. Traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo, mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Este tratamiento de fuego por parte de un serafín ardiente era como un bautismo de fuego para purgar la mente y la conciencia del profeta, con el fin de que sus labios pudieran comunicar pensamientos en armonía con los de Dios. El fuego que purificó a Isaías tenía la forma de un carbón del altar del holocausto. Recordemos que en el santuario terrenal del desierto, el Señor mismo había encendido el fuego sobre el altar. Esto usted lo puede verificar en Levíticos capítulo 9, versículo 24 específicamente. Este fuego debía mantenerse continuamente encendido y no extinguirse nunca. Este fuego consumía los sacrificios ofrecidos por los israelitas, a través de los cuales recibían la gracia y el perdón de Dios. Estos sacrificios apuntaban al sacrificio verdaderamente efectivo de Cristo de una vez y para siempre en el altar de la cruz. Sin el sacrificio de Cristo, hermanos, y su intercesión sacerdotal, incluso nuestras alabanzas a Dios no serían aceptables para Él. Así que no es de extrañar que el altar en el santuario israelita y más tarde en el templo fuera el centro de adoración del pueblo de Dios. Entonces tiene mucho sentido que Isaías fuera purificado por un carbón del altar que prefigura el lugar del sacrificio de Cristo, porque su sacrificio es el único medio por el que la conciencia humana puede purificarse de obras muertas para servir de manera eficiente al Dios vivo. Quien acude a su altar humildemente, confesando su impureza y pidiendo a Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador, puede esperar ser perdonado y transformado como lo fue Isaías. En las oraciones que se hacen antes de los sermones en las iglesias cristianas, a menudo se pide a Dios que toque los labios del predicador. ¿Se dio cuenta de eso? Esta es una oración apropiada, hermanos, pero el significado de la experiencia de Isaías es mucho más amplio y profundo. Isaías era un portavoz especial de Dios, y en ese sentido, él es un modelo para los predicadores cristianos, pero también es un modelo para todos los demás cristianos que son ministros del Evangelio como linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable, como lo dice el apóstol Pedro. Hablar detrás de un púlpito o hacer una presentación con PowerPoint es solo una forma de hablar por Dios. Hablar cara a cara con un vecino, un compañero de trabajo
o un hijo es otra forma que puede ser mucho más efectiva para esa persona. Pero para cumplir esta obra, hermanos, todo cristiano necesita labios purificados y tales labios solo provienen de un corazón purificado, porque lo que sale de la boca, del corazón sale. Como seres humanos, esta es la obra que necesitamos que se haga por nosotros. Hermanos, necesitamos que el carbón encendido, tomado del altar, sea colocado sobre nuestros labios. Necesitamos escuchar las palabras: es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Apreciados amigos, hablando de purificación, Dios purifica de diferentes maneras a sus hijos. Y escuche bien lo que le voy a decir ahora. Uno de los métodos más comunes de la purificación de parte de Dios hacia nuestras vidas son las tribulaciones. Nuestro Padre Celestial nunca va a permitir aflicción, tribulación y tristeza en la vida de sus hijos por gusto. Él tiene sus propósitos en el torbellino y la tormenta, en el fuego y el diluvio. El Señor permite que las calamidades sobrevengan a su pueblo para salvarlo de peligros mayores. Desea que todos examinemos nuestro corazón atenta y cuidadosamente y que nos acerquemos a Dios a fin de que Él pueda acercarse a nosotros. Es por eso que no debemos tener miedo de las aflicciones, porque nuestras vidas están en las manos de Dios. Él ve los riesgos que nos amenazan como nosotros no podemos verlos. Él percibe peligros que nosotros no podemos ver. Muchas veces, Él permite que sobrevenga a su pueblo alguna prueba que llene los corazones de sus hijos de tristeza, porque ve que necesitan enderezar sus caminos. Recordemos siempre que Dios conoce nuestra hechura y se acuerda que somos polvo, dice la Biblia. Aún los mismos cabellos de nuestra cabeza están contados. Estemos entonces seguros que a todos nos sobrevendrán pruebas a fin de conducirnos a investigar nuestros corazones, a fin de ver si estamos purificados de todo aquello que contamina. Apreciados hermanos, recordemos siempre que constantemente el Señor está obrando para nuestro bien, ese bien presente y eterno. Es verdad que ocurren en nuestra vida cosas que parecen inexplicables, pero si confiamos en el Señor y esperamos pacientemente en Él, humillando nuestros corazones delante de Él, no permitirá que el enemigo triunfe. Muchas veces el Señor permite que sus hijos caigan y se golpeen en la vida para que de esa manera, si se arrepienten de sus malas acciones, les ayude a ponerse en terreno seguro. Así como el fuego purifica el oro, Cristo purifica a su pueblo mediante la tentación y la prueba. Hermanos, nuestro Padre Celestial ve el corazón de cada uno de nosotros y conoce nuestro carácter mejor que nosotros mismos. Ve que algunos de nosotros tenemos habilidades y capacidades que, debidamente encausadas, podrían ser empleadas para su gloria, para ayudar en el adelantamiento de su obra. Por eso es que Él nos pone a prueba y en su sabia providencia nos coloca en diferentes posiciones y bajo diversas circunstancias, probándonos para revelar lo que está en nuestro corazón y los puntos débiles de nuestro carácter, que para nosotros mismos han sido o han estado ocultos. Dios nos da oportunidad de corregir estas debilidades, de pulir las toscas esquinas de nuestra naturaleza y de prepararnos para su servicio a fin de que cuando Él nos llame a obrar estemos listos y los ángeles del cielo puedan unir sus labores con nuestro esfuerzo humano en la obra que debe ser hecha en la tierra. Hermanos, la purificación de nuestra vida no puede lograrse sin que soportemos sufrimientos. Dios permite que los fuegos de la aflicción consuman la escoria que separan lo inútil de lo valioso,
a fin de que el metal puro resplandezca. Nos hace pasar de un fuego a otro, probando nuestro verdadero valor. Dios es el refinador y purificador de cada uno de nosotros. En el calor del horno es que la escoria queda para siempre separada del verdadero oro y plata del carácter cristiano. Dios trae a los suyos cerca de sí mediante pruebas difíciles, mostrándoles su propia debilidad e incapacidad y enseñándoles a confiar en Él como su única ayuda y salvaguardia. Así logra su objeto, así quedan preparados para ser empleados en toda emergencia, para desempeñar importantes puestos de confianza y para lograr los grandes propósitos para los cuales les fueron dadas sus facultades. Dios pone a sus hijos a prueba, los prueba a la derecha y a la izquierda, y así son educados, preparados y disciplinados. Pero, ¿sabe qué es lo maravilloso de todo esto, amigo? Lo maravilloso es saber que Jesús vigila nuestras pruebas y conoce hasta dónde podemos aguantar. Jesús, nuestro Redentor, representante y cabeza del ser humano, soportó este proceso de prueba también. Hermanos, Jesús sufrió más de lo que podemos ser llamados nosotros a sufrir. Él llevó nuestras enfermedades y fue tentado en todo como nosotros. No lo sufrió por su propia culpa, sino por causa de nuestros pecados. Y ahora, confiando en los méritos de nuestro vencedor Jesucristo, podemos llegar a ser vencedores en su nombre también. Apreciados hermanos, la obra de refinamiento y purificación que Dios ejecuta va a continuar en nuestras vidas hasta que estemos tan humillados, tan muertos al yo, que cuando seamos llamados al servicio activo, seamos sinceros en buscar la gloria de Dios. Entonces Él va a aceptar nuestros esfuerzos. Cuando hemos sido purificados por Dios a través de las pruebas, no actuaremos impulsivamente, no nos apresuraremos ni pondremos en peligro la obra del Señor, siendo esclavos de tentaciones y pasiones, ni tampoco seguiremos nuestros propios intelectos carnales encendidos por Satanás. Cuando seamos purificados por Dios, nuestro carácter se pondrá en armonía con Cristo y el Espíritu del cielo y seremos vencedores sobre nosotros mismos. Gracias a Dios por las pruebas. Mi querido hermano, mi querida hermana, ¿cuál es la lucha que usted está viviendo? ¿Cuál es el crisol por el cual usted está pasando? Sea cual fuera, no se desanime. Siga adelante, porque Dios tiene un plan maravilloso para usted. Tenga paciencia, porque la paciencia produce consagración. La paciencia produce dominio propio y constancia. Después que pase la tormenta, de seguro que usted será más fuerte, más valiente y podrá seguir adelante. Cuando usted tenga que contar de Jesús a otras personas, usted usará su experiencia como testimonio de las maravillas que Dios está haciendo en su vida. De esto se trata el estudio de hoy, que lleva por título Nueva Personalidad. Sí, hermano. La obra de purificación que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas trae como resultado una nueva personalidad. Nuestra mente cambia, nuestro actuar cambia, toda nuestra vida cambia para bien. Nuestra personalidad se hace semejante a la de Cristo. Por lo tanto, querido amigo, querido hermano, siga adelante, permitiendo que Dios purifique sus labios, que Dios purifique su vida, purifique su mente. Y muchas veces Dios va a utilizar métodos que a veces no nos gustan, nos incomodan. Sin embargo, los resultados son maravillosos, son extraordinarios. Eso pasó con Isaías. En medio de la tribulación que estaba pasando su pueblo, con la muerte de Usías y con
con todas las cosas feas que estaban sucediendo, el Señor purificó de esa manera su vida. Por eso nosotros debemos siempre mantenernos a disposición de Dios. Debemos siempre estar allí al lado de Él para que Él haga los milagros que quiere hacer en nuestra vida a fin de prepararnos para cumplir su obra de la mejor manera. Siéntase honrado, hermano, hermana. Si el Señor permite que usted pase aflicción, siéntase honrado. Sí. ¿Por qué? Porque esas aflicciones le están ayudando a humillarse ante Él. Le están ayudando a purificar su vida y hacerse cada día, cada momento semejante a Él. Recuerde que después de la tormenta viene un sol radiante. Recuerde que después de las aflicciones, el Señor va a suplir todas sus necesidades y le va a hacer más fuerte. Recuerde eso, por favor. Nunca olvide eso. Ejemplo tenemos en Jesús. Jesús pasó por situaciones complicadas de aflicción. Pasó por el crisol, aún de la muerte. Pero ¿qué fue después? Fue glorificado, hermanos, en el cielo. Nosotros también, después de pasar por el crisol de este mundo, de esta tierra, recibiremos la corona de vida para ser felices por la eternidad junto con el Señor. ¿Sí? Qué maravilloso saber eso, ¿no? De eso se trata el estudio de la lección de esta semana. Y hasta aquí lo que estamos viendo. Mañana continuaremos estudiando temas maravillosos y extraordinarios de igual forma, de igual manera. ¿Sabe, mi querido hermano? Como yo te dije hace un momento, no sé qué es lo que estás pasando tú ahora. Yo no sé si eres un padre que tienes hijos que están andando en malos caminos y te hace sufrir toda esa situación. Tal vez tú hiciste todo lo posible para que tus hijos puedan andar en los caminos del Señor. Tal vez tú diste tu tiempo para estar con ellos, para que se sientan amados, protegidos. Trabajaste mucho para que ellos tengan todo y no les falte nada. Sin embargo, ahora han entrado en un proceso terrible de caminar en sendas que no deberían caminar. Y eso a ti te hace sufrir, ¿no? Te causa dolor. Pero déjame decirte que no debes desanimarte. Pon en las manos de Dios a tu hijo y pon en las manos de Dios tu vida. Deja que el Señor purifique tu ser a través de esta prueba que estás pasando. O tal vez estás tú sufriendo un problema familiar tan grande que las noches no son más noches para ti porque tú no puedes dormir, no puedes descansar. Tal vez estoy hablando aquí a una dama que está a punto de divorciarse de su esposo porque no hay comprensión, no hay amor, ya ha desaparecido. Es una prueba fuerte que está pasando, porque usted tiene un hijo, una hija pequeña. ¿Qué va a hacer cuando usted se quede sola? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer de usted? ¿Qué va a hacer de su hija o de sus hijos si usted se divorcia o se separa? Sabe que ponga su matrimonio en las manos del Señor. Ponga todas esas pruebas que está pasando en las manos del Señor y déjese purificar por Él. El Señor se va a encargar. El Señor se va a encargar. Tal vez estoy hablando también a alguien que está durante mucho tiempo ya sin trabajo. No tiene un trabajo. No tiene dinero suficiente para mantener su hogar. Está desesperado, está afligido. Déjeme decirle que usted nunca debe dudar.
si está haciendo la voluntad de Dios, si está obedeciendo sus mandamientos, si está teniendo una comunión con Él, nunca debe dudar que el Señor está supliendo su necesidad de una u otra manera, y pronto Él abrirá las puertas para que usted pueda tener un trabajo y pueda traer dinero a casa. Tenga paciencia, tenga paciencia. Los santos, los hijos de Dios, desarrollan paciencia, porque la paciencia trae como consecuencia dominio propio, perseverancia, constancia. La paciencia trae como resultado consagración. Por eso, si usted no tiene un trabajo ahora, no tiene un dinero suficiente para velar el hogar que usted ha formado, vaya al Señor. No deje de ir ante sus pies, porque Él es el dueño del oro y la plata. Él es el dueño de todas las empresas que hay aquí en esta tierra. Tenga paciencia, porque Él le va a dar un futuro glorioso. Tal vez estoy hablando yo en este momento a alguien que está enfermo. Está enfermo, está en cama tal vez. O si no está en cama, pero está caminando con dolores en el cuerpo. Yo quiero decirle a usted que esa prueba que usted está pasando, esa aflicción que está pasando de salud, el Señor lo va a suplir pronto. Y hermano, si no es en esta tierra, tranquilícese, porque esta tierra solamente, la existencia del ser humano en esta tierra solamente duran, ¿cuántos años? Máximo 60, 70, 80 años. Pero el Señor va a suplir esto, va a reemplazar este dolor que usted tiene con una vida, un cuerpo sano y perfecto y transformado cuando Él venga, para que usted viva una vida no de 80 años, sino una vida eterna, sin dolencias, sin enfermedades, sin muerte, sin dolor, sin lágrimas. ¿Se da cuenta? Hermanos, si el resultado que Dios nos quiere dar es todo lo grandioso, bienvenido a la dolencia, bienvenido el sufrimiento, bienvenido a las aflicciones. Porque hermano, lo maravilloso también es saber, ¿sabe qué? Que en este momento de dolor que usted está pasando, no está solo, no está sola. El Señor está a su lado. ¿Y qué está haciendo? Está a su lado para limpiar las lágrimas que caen de sus ojos. El Señor está a su lado para abrazarlo y decirle: hijo, yo estoy aquí para darte fuerza. Yo estoy aquí para darte esperanza. Yo estoy aquí para ayudarte. No estás solo. No estás solo. Mi querido hermano, mi querida hermana, siga adelante. Siga adelante. Claudia Portales, sigue adelante. Claudia nos dice: por favor, oren por mí para recuperar mi salud. Fui operada. ¿Sabes qué, Claudia? Dios va a ayudarte en este momento. Y recuerda que Él está contigo. Él está contigo. Nunca Él te abandona. Nunca, jamás. Y sí, Melina Maldonado, Dios nos purifica y dejemos que Él nos purifique. Y gracias a todos. Maribel Guamaní dice: oremos por mi esposo, que está mal de salud. Es una prueba. Tener un familiar en casa enfermo es una prueba. Pero no olvidemos que Dios está a nuestro lado siempre, siempre. Gracias por dejar aquí sus pedidos de oración, porque vamos a orar por ellos, para que el Señor continúe ayudándoles, dándoles fuerza para seguir adelante. Vamos a orar. Querido Señor, gracias por la lección de hoy. Tú quieres poner una nueva personalidad en nuestra vida. Quieres cambiar nuestro carácter. Quieres prepararnos, Señor. Y por eso purificas nuestra vida.
Y el método más eficiente de purificar nuestra vida, Señor, es permitiendo que nosotros pasemos por el fuego de las aflicciones, por el fuego del sufrimiento. Sí, Señor. Y gracias porque tú permites eso. A veces no comprendemos, no entendemos por qué sufrimos, por qué tenemos que pasar por dolor, por tristeza. Sin embargo, todo tiene un propósito. Y ese propósito, Señor, en primer lugar, es acercarnos a ti. Acercarnos a ti. Y gracias por eso. En segundo lugar, el propósito, Señor, es hacernos más fuertes. Y por último, prepararnos de esa manera para predicar tu palabra con poder, con entusiasmo. Porque cuando otras personas escuchan nuestro testimonio de sufrimiento, de dolor, y cómo tú nos ayudaste y nos sacaste de esa situación, el impacto es más profundo. El impacto es más duradero en otras personas. Qué bueno, Señor. Haznos como Isaías. Toca nuestros labios, Señor, con el fuego, con la brasa de tu altar. Sí, Señor, purifica nuestra vida. Y bendice a cada hermano, cada hermana que está aquí presente, escuchando tu palabra. Que confíen en ti, Señor, siempre. Que estén a tu lado, que nunca se aparten. Que nunca te abandonen por el sufrimiento que pasan. Que nunca duden que tú los amas, a pesar de que están pasando aflicción. De que tú estás a su lado. Nunca duden eso, Señor. Por favor, gracias. Gracias por tu estudio y por tu amor en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amigos queridos, qué bueno fue estudiar una vez más contigo. Qué maravilloso es estudiar la Biblia, ¿no? Nos alienta, nos reconforta y nos anima a seguir adelante. Sigue adelante donde tú estés. Estés en Colombia, en México, en Ecuador, donde tú estés, en Argentina, en Chile, en Perú, aquí, en cualquier ciudad del mundo, en Estados Unidos, en Europa, donde tú estés. Confía en el Señor, porque el Señor nunca falla, siempre está a nuestro lado y quiere lo mejor para nosotros. Que tengas un lindo día, comparte esta transmisión, no te vayas por favor sin compartir esta transmisión, ¿sí? Déjanos un comentario aquí, déjanos un like, un me gusta, para saber que tú estuviste conmigo acompañándome y estudiando la Biblia y orando, ¿está bien? Fuerte abrazo, te quiero mucho. Dios te bendiga. Nos vemos mañana para continuar estudiando la lección de escuela sabática. Si tú quieres este material, solicítalo. Te lo voy a enviar ni bien termine el vivo que estoy teniendo aquí contigo. ¿Sí? Bendiciones. Escucha esta alabanza que habla de la bendición que el Señor quiere darte. Hasta luego. Que el Señor te dé paz y que su amor brille en ti, que su luz pueda alumbrar la senda frente a tus pies y así seguir la corona alcanzar y al partir vayas con Jesús. Su gracia nos enseñó a amar sin condiciones y a vencer el temor con el poder de tu amor. Toma la cruz para servir de corazón y al partir
pueda ser su voz. Pues Él es tu fuerza, victoria y luz. Él te dará sanidad. Él es mi porción y mi copa, mi escudo es Él. Y su bendición te dé valor y libertad, y que nunca te falte la fe. Y al partir siempre estés